Buenos días a todos. Es un honor poder estar aquí y de parte de mis colegas Phil Craven y Jason Grissom traemos una bienvenida del Peabody College en Nashville, Tennessee. Estamos muy entusiasmados de poder tener esta colaboración y esta sociedad porque sabemos y conocemos la crisis y los desafíos y las oportunidades en liderazgo que son definitivamente globales. Quisiera poder considerar 3 preguntas. Imagine que ustedes o un profesor altamente efectivo que esté interesado en moverse hacia el liderazgo. ¿Qué pasos tomarían ustedes o el sistema escolar para poder apoyar en esta transición? ¿O a alguno de ustedes ha hecho, o sus líderes de sistemas, alguien aquí ha sido parte de una transición exitosa de liderazgo que fue facilitada por la escuela o por el sistema escolar, que causó que eso fuera exitoso? O cómo las políticas, si estás a nivel ministerial, o cómo las prácticas o las políticas en tu contexto apoyan o hacen más difícil el tema del liderazgo, también incluyendo a identificar futuros líderes, apoyándoles en su liderazgo antes de entrar a las diferentes posiciones, entrar al diferente cargo. Si estuviésemos en un seminario, les diría que hablen con la persona a su lado, que puedan compartir, pero tal vez en esta tarde tengan mayor oportunidad para hablar uno con el otro acerca de estas preguntas. Entonces, por la naturaleza de las preguntas, pueden ver de lo que voy a hablar el día de hoy. Aunque van a escuchar mucho de mis colegas en cuanto a lo que hacen líderes efectivos y cuáles son las acciones que pueden tomar para desarrollar y apoyar a los profesores, tal vez un área de liderazgo escolar que no pensamos suficiente tiene que ver con planificación de sucesión. Y en Estados Unidos hay un movimiento bastante amplio de planificación para los que vienen a tomar sus lugares de sucesión en sistemas educativos que llamamos sistema de trayectoria o de principios. Así que voy a hablar con ustedes a través de estos sistemas de trayectorias. Entonces, cuando hablamos de planificación, de los que van a venir después de nosotros a suceder, a la sucesión, cuando estamos hablando de identificación temprana, o el desarrollo de líderes potenciales y también expandir la capacidad de los candidatos cualificados, reducir los riesgos de la transición de liderazgo y compartir eso en el que los colegios y los sistemas pueden mantener una continuidad. Y también sabemos por la evidencia que la transición de liderazgo, cuando los principios dejan sus escuelas, puede tener impactos muy negativos en los logros escolares y la retención de profesores. Entonces, ¿cómo podemos planificar y prepararnos para esos eventos? Eso se llama una manera proactiva de poder gestionar el talento. ¿Y por qué es importante esto? Porque sabemos que de algunas de las mejores empresas alrededor del mundo, que aquellas empresas que tienen un sistema de gestión de talento, se les conoce por atraer a los trabajadores más asombrosos y los líderes más asombrosos a sus organizaciones. Los jóvenes quieren trabajar ahí porque saben que tienen un futuro, porque saben que van a invertir en ellos, porque saben que pueden moverse hacia adelante y porque saben que serán apoyados y saben que trabajan en un ambiente positivo. Así que en mi tiempo el día de hoy voy a describir qué es nuestra trayectoria de liderazgo. Esto es en Estados Unidos, entonces queremos tener la oportunidad de pensar cómo sería en otros contextos y lo discutiremos más hacia el final. Entonces, ¿cuáles son estas trayectorias de liderazgo o flujos? ¿Cuáles son estas actividades, iniciativas y programas? ¿Cuál es la base
clase de evidencia en cuanto a esto y también pueden ser escalados? En otras palabras, en Estados Unidos, ¿hemos sido exitosos en implementar esta manera de abordarlo, esta iniciativa, más allá de los distritos iniciales o las escuelas iniciales donde se probaron y donde se desarrollaron? Y también al final espero que podamos compartir discusiones y recomendaciones en cuanto a cuáles fueron los factores que apoyaron los distritos que pudieron mejor implementar estas trayectorias y cómo pensar en conjunto, cómo poder ver la planificación pensando hacia el futuro en los diferentes colegios, las culturas y el nivel y cómo van a poder hacer la sucesión de personas. Porque creo que esto es tan importante ahora, hoy, siendo donde estamos ahora en educación de manera global. Las escuelas alrededor del mundo están enfrentando amenazas numerosas. Mucho de esto es en Estados Unidos, pero mucho de esto he tenido la experiencia también de entender y observarlo en otros países también. Pero la crisis también provee oportunidades. Y creo que estas trayectorias de liderazgo y que esta planificación adecuada es una manera de poder enfrentar estos desafíos. Y sabemos que post pandemia hay muchas jubilaciones y hay vacantes en todas partes. No sé si será lo mismo en su país, tanto como es el caso en nuestro país, pero muchas escuelas tienen vacantes para directores de escuelas o tienen muy pocos candidatos interesados o dispuestos a ser movidos cuando hay una vacante. También hay lo que nosotros llamamos mucha rotación de los directores moviéndose de una escuela a otra escuela para poder llenar esos vacíos, esos vacantes. También hay una disminución de los intereses en el tema de educación. Si no tenemos un número grande de profesores que entran en la profesión, entonces al final ese camino, esa trayectoria, ese flujo no tiene suficiente interés en moverse hacia ser directores. Tenemos escasez de docentes en Estados Unidos y también en promedio hay también una baja en la matrícula en programas educativos dentro de Estados Unidos, en especial en preparación de profesores y programas de educación docente. Todas estas amenazas nos llevan a una crisis de cómo y cuándo vamos a tener la siguiente generación de líderes escolares. A la misma vez, estos desafíos también proveen oportunidades para pensar en algo nuevo, para repensar qué es la profesión de la educación y qué es el futuro para aquellos jóvenes que quieren causar una diferencia en la sociedad. Entonces, al ver que hay vacantes y que hay personas jubilando, tenemos la oportunidad de reclutar una nueva generación de líderes escolares. Tal vez este es el momento para repensar qué necesitan saber los líderes y qué deben saber hacer y cuáles son sus disposiciones. Uno de los desafíos de la investigación es que estamos investigando lo que es ahora o lo que ha ocurrido en el pasado. Pero si estamos pensando en cuanto al futuro y planificando la profesión, planificando para quién será la siguiente generación de líderes, podemos también tener la oportunidad de hacer la pregunta: ¿qué deberían saber los líderes del futuro? ¿Cuáles son las competencias? Y también podemos incluir nuevas voces en esas conversaciones. ¿Dónde está la voz de los estudiantes? Y pensar lo que hace un director
eficiente? ¿Dónde están nuestras comunidades que hablan diferentes idiomas, que son inmigrantes, personas que están llegando, que están llevando a sus hijos a nuestros colegios? ¿Cómo incluimos estas voces y estas redes en la conversación acerca de un liderazgo a futuro? Y finalmente, nosotros sabemos que tenemos nuevas oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza. Si bien yo estoy aquí dando una charla, nosotros sabemos que pueden haber enfoques más participativos o más efectivos de aprender, y es por eso que tenemos que preparar a la nueva generación y considerar nuevas formas de aprendizaje. En Estados Unidos, solo para tener claridad acerca de qué es la planificación de sucesión, es que antes de la pandemia, los superintendentes, los sostenedores públicos estaban dentro de nuestros distritos que estaban organizando los sistemas educacionales en Estados Unidos. Piensen acerca del Ministerio de Educación para una ciudad muy pequeña o un condado. Entonces, los sostenedores públicos antes de la pandemia tenían alrededor de 3% de aquellos que renunciaron o que se jubilaron. Y en el 2021 se informó un 6%, y en el 2021 y 2022 se informaron 16% de directores en sus localidades que ya se habían jubilado o que habían abandonado el sistema. Y eso es un número muy grande que nos dice algo. Nos dice que algo no está funcionando. Al mismo tiempo, tenemos este hecho de una rotación muy grande en el sistema educacional de Estados Unidos. Nosotros también vemos el crecimiento de la ayuda a directores a lo largo de Estados Unidos. En los últimos 25 años nosotros vemos un aumento bastante significativo de los directores de apoyo en las escuelas de Estados Unidos, en particular la educación básica. Así que acá tenemos algo que nos está tratando de decir, que tenemos muchísimos subdirectores. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la transición de estos subdirectores a ser directores? ¿Y dónde están estos subdirectores? ¿Hacia dónde van? ¿Y por qué están escogiendo permanecer en su profesión y en ese rol? Y nosotros llamamos esto entonces este flujo que simplemente se mueve, que lleva entonces del liderazgo de directores, y que hay demasiadas cosas que se van escapando. Y no tenemos directores suficientes en Estados Unidos. ¿Por qué entonces los distritos están moviéndose hacia la planificación de sucesión como una forma de tener un liderazgo efectivo? La meta es tener un director altamente efectivo que ya está preparado para afrontar ese rol desde el día 1. Yo no estoy diciendo nada negativo acerca del desarrollo profesional continuo. No estoy diciendo nada negativo acerca de las redes de aprendizaje, de las diferentes capacitaciones. No estoy diciendo nada negativo acerca de las comunidades de aprendizaje, pero no es suficiente comenzar ese trabajo cuando una persona parte en esa labor. Y claramente, considerando la cantidad de profesores que se van desarrollando, lo que necesitamos que hagan, nosotros tenemos que tener entonces una preparación que sea suficiente. Un distrito creo que define la necesidad de una planificación de sucesión de la siguiente forma. ¿Por qué hoy tenemos que tener un enfoque de planificación de sucesión? Y esto es un distrito urbano muy importante.
La rotación en los distritos, particularmente en las escuelas y en los líderes, puede impactar negativamente los resultados de los estudiantes. La planificación de sucesión requiere identificar al talento que puede hacerse cargo de estos puestos críticos inmediatamente y asegurarnos de que tengan el conocimiento institucional para desarrollar las habilidades de manera efectiva y eficientemente. Sin una planificación de sucesión para estas transiciones, los distritos caen en la trampa de simplemente continuar en sus integrantes y tener entonces una superposición que asegura una eficacia en la sucesión. En otras palabras, si es que ustedes ponderan esto al momento en que se abre una vacante, hay algunas posibilidades de que esa persona no vaya a tener éxito. Yo mencioné que creo que ahora es el momento para considerar los sistemas de trayectoria y la planificación estratégica por algunos desafíos en diferentes áreas que ahora estamos enfrentando. Por supuesto, el principal y el más obvio es la tecnología, la inteligencia artificial. No solo eso, sino que algunas otras tecnologías en las aulas. Creo que la pandemia nos enseñó que quizás había una diferencia en el conjunto de habilidades que los directores necesitaban en términos de la resiliencia en tiempos de crisis. Y el mundo está enfrentando muchas crisis en este momento. El nuevo conocimiento y habilidades que ustedes puedan entregar a las escuelas es muy diferente que las generaciones pasadas, y esto crea nuevas expectativas en los hombros de estos liderazgos. Muchísimos de ustedes están acarreando el peso de esas expectativas. Espero que haya definido qué es la planificación de sucesión y qué son los sistemas de trayectoria, y espero haberlos convencido de que esto es un enfoque que pueda cumplir con las necesidades de nuestras escuelas y de nuestros sistemas. Entonces ahora voy a definir la intervención o un enfoque para una planificación de sucesión y de sistemas de trayectoria que se aplica en Estados Unidos en conjunto con la Fundación Wallace, que es una de las fundaciones que se enfoca en el liderazgo de escuelas y también de los sistemas en los colegios de Estados Unidos. Los sistemas de trayectoria son enfoques sistemáticos a la planificación de sucesión y son un enfoque lineal para identificar líderes futuros ya cuando una persona llega a un distrito escolar, y voy a apoyar en una escalera profesional para poder cumplir con estos sistemas y estas vacantes. Entonces tenemos un desarrollo profesional de los sistemas educacionales hacia los líderes. Si ustedes recuerdan una cosa acerca de mi charla, esta es probablemente lo que deberían recordar. Quizás se están sentando acá diciendo, ok, lo entiendo, yo sé que es importante, entonces, ¿qué hacemos? Las trayectorias educacionales se desarrollan con 7 dominios. Si es que nosotros pensamos acerca de la implementación, estos 7 dominios en Estados Unidos son los componentes clave de los sistemas de trayectoria educacional, como sus cambios y sus iniciativas. No significa que sean los componentes principales para sus sistemas, pero estamos hablando de lo que funciona para nosotros. Así que voy a discutir uno a uno. Estos son bastante lineales en términos del orden, pero quiero enfocarme en que los 7 dominios son un sistema integral, y cuando llegue a la evidencia, una de las cosas que muestra la investigación es que no es solo un dominio o el otro que parece tener un impacto, sino que son los 7 como un sistema. Lo segundo que voy a decir es que yo no sé en qué lugares del mundo existe un sistema integral de trayectorias.
pero lo busqué. Busqué la literatura en otros países, por supuesto. Cuando uno está en duda, vamos entonces a buscar qué son los sistemas de planificación de sucesión y de trayectoria alrededor del mundo, incluido Chile. Y lo que encontré son instancias de un dominio de que muchísimos países tienen academias de liderazgo, muchísimos países tienen excelentes y robustos desarrollos profesionales, muchísimos países tienen algún tipo de preparación universitaria, pero lo que yo no pude encontrar y que la verdad es que me interesaría mucho saber de su experiencia es si existen algunos otros lugares que tengan un enfoque cohesionado e integral. Y así vamos a ver cómo estos dominios se reúnen en un sistema de trayectoria. El primer dominio son los estándares de liderazgo. Aquellos distritos educacionales que están implementando esto y que definen qué necesitan saber los líderes y qué deben poder hacer, cuál es el marco del liderazgo, pero lo que pasa es que no es solo un marco de trabajo. En otras palabras, vamos a hablar entonces de líderes educacionales, subdirectores, directores o líderes de sistema. ¿Qué es lo que necesitan poder hacer? Y también recordar que queremos pensar en el futuro, no solo en lo que hemos estado haciendo. Entonces, es un estándar diferenciado para vacantes que se mueven a lo largo de este sistema de trayectoria. Si yo soy un coach, si soy el líder de una comunidad de aprendizaje, ¿cuáles son las actividades, las disposiciones y los conocimientos y cómo esto se puede implementar a lo largo de la trayectoria? Y es ahí donde comienzan los distritos, al diferenciar e identificar hacia dónde queremos ir y cuál es la progresión de las diferentes posiciones. Después tenemos el dominio 2, que habla acerca de la preparación. Hasta ahora nosotros tendemos a tener solo un programa de preparación y es para los directores. En Estados Unidos, los líderes, los profesores o aquellos que están interesados pueden participar de un programa, pueden obtener una licencia para ser directores, pero la verdad es que no llegan a ese punto por muchos años. Van a ser subdirectores primero, líderes de profesores, no están siendo preparados para los roles que van a tener, y cuando llegan al liderazgo de rectores ya están en una comunidad diferente, en una escuela diferente, tienen que reconocer los requisitos educacionales, entonces hay una brecha. Pero existen algunos procesos que pueden promover a aquellos del personal que quieren participar en esta posición de directores. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que hacen en sus sistemas para desarrollar el interés y la emoción de llegar a esta posición de liderazgo diferenciada lo antes posible? El dominio 3 es muy importante, cómo nosotros en los distritos seleccionamos y contratamos y ubicamos a diferentes personas en diferentes roles. ¿Cuál es el proceso en base a la evidencia en que los distritos escolares están utilizando datos y qué hacen estas disposiciones? Pueden comenzar a ver de que un dominio se crea en base al otro, no están aislados. Y como los líderes llegan a ciertos roles, ya sea líderes de profesorado, subdirectores, directores, tenemos que tener un apoyo a evaluación de estos roles, pero la evaluación está sujeta al rol y a las metas del trabajo. Nuevamente, en nuestro sistema, la mayoría de los líderes, subdirectores y directores son evaluados en el mismo sistema de evaluación. Entonces está sujeto al sistema de subdirectores, pero esto es para aquellos que no están haciendo los trabajos. Entonces, una evaluación de apoyo no es suficiente. Aquí tenemos que implementar una alineación de trayectoria y esto es clave.
nosotros tenemos unos nuevos roles y posiciones que es parte de la trayectoria, que son los supervisores de rectores. Y estos no son inspectores. Están capacitados para apoyar en el desarrollo de líderes en sus sistemas educacionales y para poder liderar también sus comunidades de aprendizaje. Todo este sistema puede funcionar si es que existe un buen sistema de datos. Y estos son diferentes paneles que departamentos de recursos humanos tienen en los diferentes distritos que pueden articular a las personas en un distrito, cuáles son sus aspiraciones, los roles de liderazgo, aquellas que están informadas, capacitaciones, evaluaciones, con el fin de cuando yo estoy pensando acerca de quién debo mover a cierto rol, no es solo algo en base a alguien que se ofrece de voluntario, sino que en una revisión sistemática de cuáles son los talentos, aspiraciones y los intereses de esa persona en mi sistema. Y finalmente, los distritos tienen que desarrollar todo un sistema, una unidad para apoyar el trabajo de trayectoria. Y esto lo digo al final porque es muy importante, pero una de las cosas más importantes es la trayectoria profesional de los directores, las responsabilidades que deben considerar en todos los dominios como un conjunto. Esto es lo que nosotros hemos implementado a lo largo de Estados Unidos cuando nosotros hablamos de los sistemas de trayectoria en Estados Unidos. Es así como se ve en que ustedes piensan acerca de una persona que parte con estándares de liderazgo, la preparación, la contratación, la evaluación y apoyo, el sistema de datos, la supervisión, todos enfocados en la denominación de rectores en las escuelas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de uno de los distritos. Nosotros estamos siguiendo estas trayectorias de distritos en mi trabajo en Estados Unidos en Peabody, y uno de los distritos, yo tengo esta diapositiva, se movió un poco, pero vemos que acá tenemos un distrito de Carolina del Sur. Diríamos que es un distrito bastante grande. Hay alrededor de 80,000 alumnos. Tiene un distrito bastante diverso y también tiene alrededor de 55% de aquellos que tienen desventajas o pobreza. Hay 97 colegios y entonces tenemos que la persona a cargo está trabajando con 97 colegios, por lo tanto es algo muy complejo. Han implementado ellos un enfoque de liderazgo como una mejora central en sus estrategias. Ellos implementan el sistema de trayectoria para asegurar que tienen todos los beneficios escolares de el liderazgo que pueden apoyar el compromiso a las metas en común y aumentar las oportunidades de todos sus alumnos. Esto es un ejemplo de la trayectoria en práctica. Es lo que ellos están haciendo a lo largo del tiempo y pueden ver qué tan complejo es y cuántos componentes tiene. Pero lo que es único aquí es que cada rol tiene un hito o un punto en el desarrollo de el área profesional. Y esto es no algo que solo tienen los líderes escolares, sino que todo lo que viene antes, donde tienen diferentes expectativas y diferentes consideraciones para los diferentes pasos a lo largo de esta trayectoria. Por ejemplo, un líder de profesores se considera un líder en su aula y las competencias claves para este líder es iniciar, comunicar, guiar los proyectos de equipo y cómo desarrollan esto en el sistema escolar. Los capacitan para ser mentores y evaluadores de pares. Muchísimos
tienen sistemas de supervisión y no lo hace solo el subdirector, sino que el director, pero también con un evaluador que es su colega. Entonces van a las aulas, realizan una evaluación y después le entregan retroalimentación al profesor. Y ese es el tipo de liderazgo. Entonces imaginen lo que pasa cuando un profesor tiene liderazgo. Imagínense la experiencia que ya tiene al dar retroalimentación. Entonces esto puede funcionar también en las academias de líderes. Tienen una academia de liderazgo en donde algunos de los profesores están guiando las comunidades profesionales de aprendizaje. Es el paso 1 en la aula. Después tienen líderes de profesores en donde los líderes son coaches, y aquí podemos ver una vez más que tienen metas particulares para volverse más expertos en la pedagogía y poder aprender cómo pueden ser mentores de otras personas. Y esto no sucede porque tienen academias y comunidades de aprendizaje para profesores que se están volviendo líderes instruccionales de profesores. Entonces vemos lo que pasa en cada uno de los pasos del sistema. Y así después tenemos a los sostenedores o los subdirectores. Y esto se enfoca en guiar a las personas y a generar cambio más allá de las funciones centrales de la evaluación de profesores o de mentores en diferentes áreas. Nuevamente, existe una academia de subdirectores que se enfoca en el liderazgo instruccional y también un instituto de directores que aspiran a este rol, que tienen líderes escolares, que es un paso de director, también un programa de inducción y en muchísimos casos candidatos que pasan periodos de residencia, al igual que los estudiantes de medicina, para poder aprender cómo trabaja un director. Y finalmente, ¿dónde están los líderes del sistema? Estos son los líderes principales y todo esto lo apoya una oficina de trayectoria profesional. Pueden ver que aquí existe un sistema de trayectoria en donde existe un desarrollo a lo largo de esto, y también pueden ver que esto se integra y que crea la trayectoria para las diferentes vacantes en el momento que aparecen y cómo podemos ajustar las oportunidades de líderes con estas vacantes con el talento que se ha estado desarrollando durante este periodo. Entonces, este distrito se ha enfocado en desarrollar esta trayectoria con la gestión de talento, de conocimiento y la gestión de negocios y administrativa, conocer el sistema y los recursos para que el sistema sea efectivo. Me voy a mover por un segundo porque nuestra investigación acerca de los sistemas de trayectoria educacional que comenzó en la pandemia, una de las cosas que fue bastante clara para nosotros cuando estábamos realizando entrevistas en Zoom, es que los líderes escolares estaban hablando acerca de moverse hacia un diferente conjunto de estándares más allá de los liderazgos instruccionales. Y lo que estos estándares son estos 5 enfoques. Por lo tanto, en sus conversaciones durante la tarde, después de que mis colegas hagan sus charlas, podamos tener discusiones acerca de dónde deberíamos movernos para poder proporcionar efectivamente marcos para líderes efectivos en términos de resiliencia, solución de problemas, equidad, bienestar, eficacia y, en nuestro contexto, muchísimo entendimiento de los temas políticos. Entonces, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos alrededor de las trayectorias de directores? Vemos que se han realizado estos enfoques generales e integrales que a veces se implementan por 5 años para desarrollar todos los dominios y los pasos en este sistema de trayectoria. Tenemos 2 tipos de evidencia. Uno es el impacto y el otro es la implementación. Y cuando la Fundación Wallace recién comenzó a implementar
las trayectorias de directores, una de las preguntas fue, ¿esto hace una diferencia? Y de hacerlo, ¿cómo? Y la segunda pregunta era, ¿podemos escalar? ¿Podemos hacer esto algo más amplio? Y voy a compartir algunas de las evidencias que tenemos, tanto en términos del impacto, solo brevemente porque no es mi trabajo. La implementación inicial de las trayectorias de directores se hace en 6 distritos educacionales bastante grandes. Seguimos a los distritos por alrededor de 5 años en estas trayectorias de directores y los comparamos con distritos que son similares en términos de tamaño, número de estudiantes, liderazgos y saber si es que hubo cambios en los distritos de trayectoria en comparación a otros. Y lo que rápidamente pudimos identificar es que estos sistemas educacionales que tenían directores que han avanzado a lo largo de esta trayectoria han desarrollado esto de manera temprana, han trabajado con programas de preparación que estaban muy incluidos en estos sistemas y en todos estos dominios. Por lo tanto, la trayectoria del director para alguien que recién está partiendo en esta labor se realiza mucho mejor que en términos de otras escuelas que no avanzaban en esta trayectoria. También descubrieron que en estos distritos con la trayectoria tenían mejor retención de directores en comparación a otras escuelas que no tenían esa trayectoria. Por supuesto, a lo largo de estos 6 distritos vamos a tener algunas variaciones, muchísimas calificaciones técnicas, pero en promedio este es el gran titular. Los sistemas de trayectoria parecieran funcionar en los resultados que nos importan y en los logros de retención de los estudiantes. 6 distritos no son demasiados. Y estos 6 distritos tienen una gran cantidad de apoyo. Hablamos de recursos financieros, pericia, eran partes de una comunidad de aprendizaje, recibieron muchísima atención por muchísimos años. Entonces la pregunta es, ¿podría esto implementarse algo tan complejo en otros distritos? Y sabemos que esto es un desafío. En todo el mundo tenemos ejemplos de intervenciones, programas de políticas que han tenido excelentes resultados en sociedad con distritos, pero ha funcionado en una pequeña escala. Nosotros hablamos de las sociedades de investigación, pero también es a una escala menor. Y la Fundación Wallace quería saber si es que esto se podía implementar, algo tan grande y tan complejo. Entonces mi equipo ha estado estudiando esto por los últimos 4 años ya. Nosotros en la fundación pudimos reclutar 84 distritos y ellos se ofrecieron, no recibieron ningún tipo de recurso financiero. Esto es un modelo en donde nosotros en la Fundación Wallace tenemos un incremento acelerado y hemos estudiado estos distritos y qué significa este modelo de escalamiento. Este modelo de rápido crecimiento o avance nos dice que hay 84 distritos de una comunidad de aprendizaje. Cada distrito creó un equipo de diferentes colaboradores centrales. Uno entonces apoya a los distritos en que existe un estudio propio. Me encantaría compartir hallazgos de este estudio y dónde estamos en estos 7 dominios, en qué parte nos ubicamos. Tenemos estándares diferenciados, tenemos apoyo, tenemos oportunidades de líderes de manera temprana. Es algo muy detallado y estos estudios crean comunidad en los distritos porque la mayoría de las personas dirían, no sé, pero tienen que ir a buscar evidencia para ver dónde trabajan. Después de este estudio, cada distrito ofrece un área en el que se quieren enfocar. Eso es una ganancia temprana. Sabemos que algo podría tomar 5 años o un poco más en la implementación y que ahí van a perder
esta lucha. Sabemos que cuando hay un partido de fútbol muy malo, la gente ya no se concentra en eso. Entonces, nosotros sabemos que en 3 a 6 meses tenemos que trabajar. La comunidad de aprendizaje se reúne alrededor de 3 a 4 meses. Esto se hacía en Zoom porque fue durante la pandemia y comenzaron a compartir su trabajo en el desarrollo de los dominios de esta trayectoria, y el único recurso que la fundación les entregó fue consultoría. Entonces, la experiencia de mentores, coaches que los ayuda a interpretar sus datos y a navegar las políticas y poder reunir un trabajo muy robusto y cómo esto se puede implementar en 5 años. Por lo tanto, esto estaba disponible para que ellos hicieran consultas, y esto resultó en compartir muchísimos recursos de conocimiento. En Wallace, los consultores tenían acceso a herramientas de cómo funcionaban los otros distritos y qué era la investigación que los podía ayudar a determinar el camino que iban a tomar. Y después hubo algunas redes regionales más pequeñas. Eran personas de las mismas comunidades, y este es el modelo. 84 distritos, ningún tipo de incentivo financiero y este apoyo. Hay un número de razones de por qué los distritos determinan que quieren hacer estas trayectorias, incluido crear una referencia, desarrollar calidad, aumentar la retención, aumentar o crecer ellos mismos. Entonces hay diferentes incentivos para generar esta trayectoria. Y aquí vemos algunos datos de cómo fueron capaces de implementar estas trayectorias, y por supuesto, como ustedes esperarían en 84 distritos, que iban a haber muchas variantes. Entonces, algunas cosas, estos son los dominios, 7 dominios, hay componentes clave, diferentes posiciones y anclas de lo que queremos lograr. Y esto se puede lograr antes, de manera más rápida, y esto se hizo en el segundo y tercer año, y otros distritos todavía estaban desarrollando y planificando. Pero lo que vemos aquí es que la capacitación en esto ya está teniendo un impacto, y las cosas que nosotros pudimos lograr en términos de coordinación fue una nueva forma de trabajar dentro de los distritos. Era un poco más compleja o quizás más lenta para hacer algo que pudiese funcionar en este periodo. Y los dominios que eran complejos, tales como nuevos sistemas de datos que requieren nuevas pericias y nuevas formas de pensar, y cosas que también interrumpen ciertos sistemas de política, y como esto también era más lento. Entonces pueden ver la distribución aquí, en donde el verde es completamente operacional y el negro es que todavía no han comenzado. Un segundo hallazgo, ya sabemos el primero, los propósitos de los distritos parecieran alinearse con estas oportunidades de implementación y ser capaces de implementar diferentes niveles y encontrar estas redes. Y las redes eran muy importantes porque es a través de estas que los sistemas de trayectoria pueden crearse. Entonces estamos hablando de la importancia de ayudar a las personas para que se vean a sí mismas como alguien que puede generar oportunidades, anticipar el cambio y saber qué es lo que sucede a medida que el cambio va sucediendo. Yo ya les mencioné que las trayectorias, y de una perspectiva de líderes a lo largo de Estados Unidos, comenzamos de 6 distritos a llegar a 84 distritos, y como les comenté, había una encuesta nacional que se realizó en diferentes distritos acerca de qué es lo que están implementando y si existe un sistema de trayectoria en sus escuelas. Esto se hace como dato representativo en todo el país, y podemos ver aquí que todos los distritos, una vez más, están proporcionando apoyo, y eso pareciera ser lo más fácil, y los sistemas de datos pareciera ser lo menos implementado. Pero podemos ver cómo desde 6 distritos, en una implementación y proyectos más pequeños,
un fenómeno y una idea que se ha transmitido en Estados Unidos, principalmente para ciertos distritos, menos en distritos más pequeños o intermedios, y eso es todo un contexto diferente, y la verdad es que me encantaría hablar más adelante de eso. ¿Y qué entonces explica la implementación de los distritos? Podemos ver aquí que los distritos que tienen liderazgo fuerte en la parte superior tienen mayor probabilidad de poder involucrarse con distritos que tienen un líder del sistema de trayectoria que conoce la iniciativa. Y eso es muy importante. Y que un equipo viable para poder crear las condiciones necesarias para lo que necesitan dentro del distrito. Entonces, el liderazgo realmente sí importa para cualquier iniciativa, pero en especial para esta, porque la política y el contexto del distrito y la política de cambio, entonces habían personas que estaban en silos y esto requiere que rompan esos silos. Finalmente dejo con ustedes, ¿cuáles son los componentes principales de estos sistemas de trayectoria que puedan funcionar en sus escuelas, en sus sistemas, en sus países? Tenemos 7 dominios. Tal vez no sean los dominios adecuados o correctos para ustedes, pero cuando pensamos en implementación, pensamos en los componentes claves. ¿Cuáles son los componentes organizacionales que apoyan el cambio? Y después, ¿cuáles son los contextos? Y en nuestro lugar, nuestros componentes organizacionales explican si es que estos sistemas de trayectoria pueden o no ser exitosos. Yo creo que esto resume a uno de nuestros participantes dijo, nosotros visionamos un canal de liderazgo como algo en lo que casi todos dentro de la organización ven la línea directa hacia el liderazgo. Y si podemos ver eso y considerar el futuro de las escuelas, las direcciones futuras de las necesidades de nuestros niños y de nuestros alumnos, yo creo que podemos causar un impacto grande en cambiar la educación para la próxima generación. Entonces les dejo con estas recomendaciones y les doy muchas gracias. We would like to thank Professor Ellen Goldring for sharing this valuable presentation with us. And now we have a little bit of time for her to be able to answer some of the questions that you have sent to us. There is a microphone to be able to go to those who ask the questions, or are you going to ask the questions? During the presentation, we received some questions through the QR code. Each of you should have a QR code within your bags that you were given to when you registered. And you are going to send us the questions, and due to time, we select the questions, and we had to select just a few because we are so happy to receive the amount of questions that you have sent. In this case, I have a few questions that have arrived during the presentation. One of them says, this is from Juan from Public Education. Currently in Chile, they are discussing a project because there is a career from 2016, but not for directors or principals. So in your experience, what is key to incorporate in the proposal to bring different people to want to, incentives for them to want to become principals? Thank you so much. Muchísimas gracias por tu pregunta. Nuevamente, lamentablemente no conozco mucho en cuanto al contexto, entonces voy a tratar de ser cautelosa en aquellas cosas que pienso o digo. Pero lo que es importante es incluir las voces
de los profesores y preguntarles a ellos que puedan considerar qué sería atractivo para que ellos se puedan mover a posiciones o cargos de liderazgo. Y yo creo que siempre hay dos cosas que debemos considerar. Uno lo llamamos los motivadores extingentes, como el equilibrio de la vida, trabajo, pago, pero yo creo que mucho tiene que ver con cómo las escuelas están organizadas internamente. El rol del director es casi imposible. Es demasiado para solo una persona. Entonces creo que es una oportunidad para considerar cuál es el equipo de liderazgo, cuál es el equipo diferenciador de que puede causar que los cargos de liderazgo sean más motivantes y con mayor impacto. Gracias. We have time only for one more question due to time. And here it says, this person does not have a name. How is the profile of directors going to end regarding the culture of each district? In our local context, it would be every municipality. The profile is determined according to the competencies? Sí, nosotros también tenemos los sistemas de trayectoria que son determinadas por cada distrito, entonces las competencias, sí, son muy alineados a los contextos locales. Yo creo que eso es muy importante, pero también creo que, como van a escuchar en la siguiente presentación, hay, basado en evidencia, hay algo bastante fuerte que hacen los directores eficientes y cuáles son realmente los roles que ellos deberían de tener. Yo creo que es una combinación de tomar aquellos roles específicos, tareas y entendimientos, pero deben estar dentro de una comunidad local y eso varía grandemente. Y finalmente, pensando en cuanto a dónde nos dirigimos hacia el futuro. Creo que el futuro va a cambiar bastante y que debemos pensar en qué significa eso para profesiones en la educación. Muchísimas gracias.